Gracias por continuar con el último round y a continuación vamos a presentarles el tema del día que tiene relación al tema de las redes sociales y las campañas mediáticas, a las mentiras que se han dado a conocer. Y bueno, para eso hemos invitado a un experto en redes sociales, a un amigo de la casa, Marcelo Durán. Bienvenido una vez más a Vía la Televisión, Marcelo. Muchas gracias, muy buenas noches. Marcelo, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote cómo podemos entender esta campaña que se ha vivido el 21 de febrero del año pasado. Seguramente tiene muchas aristas, se lo ha utilizado de muchas formas las redes sociales, pero me gustaría entrar directamente al tema de la campaña. ¿Qué tipos de campaña hemos visto en ese momento? Bueno, creo que hay un tema fundamental cuando uno aborda el tema de redes sociales y tiene que ver en cómo tú abordas los contenidos que estás viendo, compartiendo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, los usuarios no somos tan buenos o tan dispuestos para verificar las fuentes. Por lo tanto, yo creo que lo puedes ver en muchos ejemplos comerciales. Hay muchas personas que comparten fotos porque se van a ganar un auto o porque hay algún hoax, ¿no? Ese es el término que utilizamos para designar una noticia que no está verificada. Por lo tanto, es interesante ver que hace unas 2 o 3 semanas atrás Facebook ha lanzado una plataforma precisamente para tratar de minimizar el impacto de las noticias negativas. O sea, estamos hablando a principios del año 2017 y el fenómeno puntual se ha dado a finales de febrero del 2016. Por lo tanto, creo que ha sido justamente un antecedente negativo para cómo consumimos las redes en nuestro país, sobre todo para no verificar las fuentes. Y creo que eso ha sido un antecedente que hasta el día de hoy todavía lo podemos ver en muchos ejemplos. Muchas páginas de Facebook o de Twitter, por ejemplo, tratan de ser verificadas con el blue check para determinar que el perfil que está emitiendo esa información es un perfil verificado, un perfil auténtico. Sin embargo, no tenemos una cultura todavía bien desarrollada, bien trabajada. No somos usuarios que consumen información fidedigna. Por lo tanto, creo que el 21F justamente ha marcado ese antes y después en cómo hemos puesto información en Internet y se ha empezado a esparcir rápidamente, pero no nos hemos dado el tiempo para verificarla. Por lo tanto, ese ha sido un antecedente lastimosamente negativo y por lo tanto, un año después hemos visto muchos factores que ya los vamos a comentar después. Marce, además hemos visto que durante el último tiempo ha habido una gran cantidad de cuentas que se han abierto en Facebook, por ejemplo, y que al parecer son trolls o son cuentas falsas, ¿no es cierto? Además, recordemos que en esa campaña electoral era la primera vez que se estaba hablando de una reglamentación en el uso de redes sociales. ¿Cómo crees cuál es tu evaluación sobre el desempeño de estas cosas? O sea, la regulación del Estado todavía no ha llegado a comprender totalmente cómo es el funcionamiento de estas redes, se ha quedado un poco rezagado. Y por otro lado también, en ese momento recuerdo que había un debate, ¿había una acción espontánea de la gente o había una campaña organizada mediáticamente, bien apuntalada, bien identificada para jugar con algunas emociones? Bueno, aquí hay que entender algo previamente. Cuando hablamos de redes sociales, en realidad redes sociales digitales es un concepto teórico que se hace concreto cuando nosotros vemos empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Google a través de YouTube, por ejemplo. Pero estas son empresas privadas que tienen oficinas fuera de Bolivia y que los usuarios de Bolivia, la gente que vivimos en este país, las consumimos. Por lo tanto, una vez que entramos a ellas, nosotros adoptamos sus reglas, los términos y condiciones que ellas nos han dado al momento de crear la cuenta. Por lo tanto, en el mundo entero, para que te hagas una idea, Facebook tiene más de 1.400 millones de usuarios y ya más de 10 años funcionando. Por lo tanto, el caso de Bolivia es uno más como un ejemplo de cómo con otros países y sobre todo con otros estados y empresas, Facebook ha tenido que negociar justamente diferentes situaciones en particular. Por lo tanto, la gente puede buscar, por ejemplo, en Google puede buscar, justamente una página que se llama Government Transparency
Facebook. Eso les va a llevar a un enlace directamente donde tú puedes ver cómo Facebook ha recibido solicitudes de estados a lo largo y ancho del mundo para entregar información puntual de ciertos usuarios que han infringido, las reglas y que por lo tanto son pasibles a sanciones en sus países. Por lo tanto, en el caso de Bolivia nunca se ha hecho una solicitud de este tipo. Tú puedes ver que en el caso de Chile o Argentina van las 150 o 200 solicitudes y por eso es que el Estado ha eventualmente usado el término de regular y eso nos ha puesto un poco los pelos de punta y hemos dicho, ¿pero por qué? Porque de pronto esta situación se ha dado en otros países y en el caso de Bolivia no ha habido una estructura legal que permita cómo abordar el tema de, por ejemplo, cuentas falsas, si hay delitos contra menores de edad, por ejemplo, grooming o el cyberbullying que ahora está de moda. Por lo tanto, eso ha quedado todavía en ciernes porque eventualmente lo que hacen estas empresas, y esto para tranquilidad de la gente en realidad, es que ellos apelan a lo que se llama la autorregulación. Es decir, que si tú ves una cuenta falsa, lo que tú decías, creo que este es un troll porque en realidad no pone una foto auténtica y ha sido creado hace 3 horas atrás, por lo tanto tú la puedes denunciar. Entonces creo que ahí el espacio de responsabilidad recae nuevamente sobre los usuarios para que realmente usemos con buen conocimiento de causa estas herramientas y con los objetivos claros. Por lo tanto, en ese sentido, lo que después decías al respecto de quiénes han visibilizado esta campaña, efectivamente los usuarios, es decir, para que te hagas una idea, Bolivia tiene ya 5.1 millones de usuarios de Facebook, son quienes hemos movido esta información. Es decir, es muy difícil detectar el origen de una publicación, ya sea de un meme, de una foto, pero eventualmente la tasa de viralidad ha sido bastante alta. Por lo tanto, los usuarios hemos sido los que hemos transportado la información y ese es justamente el principio de meme que utiliza Richard Dawkins, ¿no?, en el libro en el que define este término. Por lo tanto, no es que podríamos identificar claramente ha venido de aquí o de acá. Si han habido actores fundamentales que han servido para poder agilizar esta información y eso se le dice en redes los influenciadores, persona que tiene un peso importante en la opinión pública, pero sí es una campaña interesante porque ya sea del lado del sí y del lado del no, han sido los usuarios los que han empezado a viralizar la información recibida. Así que ha sido una campaña interesante porque creo que como pocas veces hemos sentido realmente la presencia de las redes en nuestro país y que esa presencia se ha hecho tangible en una acción concreta, que era salir a las urnas y tomar una decisión. Definitivamente ha marcado un hito de esa elección. Y bueno, Marce, estamos además en contacto en vivo con los estudios en La Paz y Santa Cruz, y para eso voy a dar paso porque también ahí hay preguntas con nuestra compañera Gabriela Alcón desde los estudios de La Paz. Gracias, Juan Luis. Estaba muy atenta a la entrevista. Un saludo a Marcelo Durán, quien nos ha ido acompañando y siempre hablando de estos temas de redes sociales. Marcelo, la consulta es la siguiente. Decías hace instantes nada más que aproximadamente a un año del 21 de febrero de lo que ha significado en las redes sociales hay que analizar varios factores. Estos factores están relacionados a cómo Bolivia ha ido marcando, me imagino también, el manejo de las redes sociales en estos casi 12 meses. Me refiero, por un lado, desde el Estado, que hemos visto que ha incursionado en temas de redes sociales, en el tema del Twitter, la cuenta del presidente, el vicepresidente en Facebook, por ejemplo, y empezar a utilizar ello, para tener un espacio de repente donde no lo tenía, para tener comunicación, información y manejar aquello donde no estaba. Y por otro lado, cómo se está manejando también este tema del manejo de la información y cómo estamos abordando los mismos medios de comunicación. Esto porque es una fuente, evidentemente, ahora se ve como fuente de información las redes sociales y eso también lo vamos replicando a través de los medios de comunicación y esos factores que nos decías que también nos gustaría que lo expliques. Bueno, Gabriela, muy buenas noches, un gusto saludarte. Efectivamente, han habido algunas repercusiones post-21F, una de ellas ha sido la creación de la Dirección de Redes Sociales, la creación de la cuenta oficial del presidente, que ese ha sido un hito bastante interesante y sobre todo porque lo que decía previamente, que a diferencia de la gran cantidad de cuentas que existían bajo su nombre, esta se ha vuelto oficial justamente porque también tiene el check de Twitter.
Y por lo mismo, también ha habido un fenómeno interesante que muchas autoridades en ejercicio han utilizado esta herramienta, puntualmente el caso de Twitter, para dar alguna declaración, algún punto de vista, entrar en algún debate con alguna contraparte. Y obviamente ustedes como medios han replicado esto. Y más de una vez hemos visto noticias donde la fuente de información no ha sido una conferencia de prensa en vivo, sino ha sido una publicación de Twitter o un pantallazo de algo que la gente está diciendo o está respondiendo dentro de este espacio. Por lo tanto, creo que este es un ejercicio muy importante porque de pronto la gestión empieza a transparentarse y empieza a dejar de ser vertical, sino se vuelve horizontal, que los usuarios que somos todos nosotros podemos confrontar también a nuestras autoridades y preguntarles, felicitarlos, hacerles consultas, en fin. El mecanismo de la red justamente está para horizontalizar la comunicación, pero todavía queda pendiente que todas las otras instancias del Estado también formen parte de. Hemos visto una gran institucionalidad en cuentas de ministerios, por ejemplo, de viceministerios, pero no de las personas que están detrás. Hace un mes atrás, más o menos, justamente cuando hubo el cambio de gabinete, haciendo una revisión de los nuevos ministros y cómo quedaba conformada la nueva base de ministros en el gabinete, solamente 8 usaban Twitter, de los cuales unos son más activos que otros. Por lo tanto, creo que es importante el llamado justamente a que el Estado haga uso de estas herramientas, porque finalmente, si bien la gente tiene un punto de vista y va a emitirlo a través de estas plataformas, también la debemos ir educando, que justamente es la segunda parte de tu pregunta, en el cómo los medios también van a abordar la información y cuán fidedigna se convierte una vez que entra en estas plataformas. Por lo tanto, ahí es un ejercicio también importante para ustedes como medios, como periodistas, de usar correctamente estas fuentes y de educar a las personas a usar debidamente las redes. Creo que hoy día vivimos una especie de farandulización de las mismas porque estamos conversando mucha vida cotidiana, mucha coyuntura, pero los temas importantes pasan a segundo plano. Por lo tanto, creo que es importante que los medios instalen estos debates justamente en las redes. Yo sigo varios medios en Facebook, por ejemplo, y me encanta personalmente ver cómo la gente participa en los comentarios y hacen consultas, sugerencias, y en el día a día ves que algún medio de pronto toma esos comentarios y los replica para hacer seguimiento. Así que creo que es un ejercicio importante en el que estamos viviendo ahora de ciudadanía a través de las redes. Marcelo, va la segunda consulta en relación también a aquello que mencionabas. Cuando se habló en su momento del poder que tenían o de cómo habían incidido en los resultados del 21 de febrero las redes sociales, en ese momento se abordaba de también regular el término que utilizábamos, o cómo se viene abordando este tema, que evidentemente si los estados vienen haciendo esas solicitudes a Facebook por un mal uso y cuál es la situación que tiene Bolivia o cómo empezar a abordar este tema, porque en algún momento se tiene que hablar de las redes sociales y en algún momento se tiene que hablar dejando de lado de repente ese tema político, partidario, politizado, que no es al que quiero llegar, sino me voy a una normativa para una buena utilización de las redes sociales, que eso sí es importante, no solo en el ámbito político, estamos hablando también en el ámbito ya de la misma sociedad en sí, que evidentemente se requiere, se necesita, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Estamos ya preparados? Tal vez no es el momento. ¿Es la sociedad la que también tiene que participar? ¿Instituciones específicas? O sea, empezar a abordar este tema es importante, pero todavía como que se tiene que trabajar el escenario. Sí, y mira, realmente muy buena pregunta en el caso de cómo le estás enfocando, porque evidentemente este es un trabajo interinstitucional, es decir, las normativas no se van a crear de forma unidireccional, sino son bidireccionales. Por lo tanto, tanto la sociedad civil a través de fundaciones, ONGs, por ejemplo, ahí tienes a Fundetic, tienes, por ejemplo, fundaciones que tratan el tema de violencia digital, y por otro lado tienes instancias en el Estado como por ejemplo la policía, el Ministerio de Gobierno, desde donde tú puedes crear esta normativa y que sea aplicada a través ya sea del Código
Civil, del Código Penal, de alguna manera que algún menor de edad, por ejemplo, que ha visto vulnerados sus derechos, sepa cómo proceder en el caso de, y que eventualmente el gobierno de Bolivia a través del Estado pueda ir a Facebook y pedir información de personas que están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Ya lo hemos visto en varias noticias aquí en Cochabamba, por ejemplo, de hace 2 semanas atrás, de personas que han sido detenidas por la policía porque evidentemente han cometido algún delito dentro de la red social. Por lo tanto, el cómo han operativizado la denuncia, eso es lo interesante. Creo que todavía hay que complementar mucho más esta normativa. Realmente la necesitamos, sobre todo para proteger a los menores y para protegernos también de posibles estafas, cuentos del tío que pueden suceder. Pero creo que hay que bajar otra vez a la base, sobre todo a los colegios, para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre el cómo usar esta herramienta, por un lado, y aquí en el otro lado decir, bueno, aquí está la normativa que te protege. Entonces, creo que eso es lo que nos está faltando ahora, el poder cerrar este círculo interinstitucional para poder tenerlo ya sellado. Creo que es un esfuerzo de diferentes instancias para que en algún momento vayamos directamente a la empresa y le digamos, esto es lo que queremos en Bolivia, y ellos nos puedan dar de alguna manera los tips o las maneras en cómo hacerlo. Un caso al respecto, por ejemplo, en Argentina hay un observatorio contra el racismo y la discriminación, y ellos viabilizan todas las denuncias. Si una persona ha recibido o ha sido víctima de bullying, por ejemplo, racismo, discriminación en redes, ellos reciben la denuncia y ellos inmediatamente van a las empresas, ya sea Facebook, ya sea Twitter, ya sea Google, para dar de baja la información o para eventualmente hacer una persecución policial si el delito ya excede y se hace tangible en el país. Por lo tanto, ese tipo de mecanismos son los que necesitamos ahora. Si bien hay buenos avances y han habido algunos textos al respecto, creo que hay que ahora visibilizarlo, y sobre todo lo que te decía previamente, tienes aquí en el colegio la tarea de educar a los estudiantes, pero también la tarea de mostrarles esta normativa. Creo que hoy día como sociedad hemos entregado la tecnología libremente a nuestros estudiantes, pero no con la responsabilidad que conlleva, y lastimosamente tenemos que ver los resultados negativos y tenemos que empezar a poner eso en regla para proteger a nuestra juventud a futuro. Marcelo, también lo decíamos, tenemos las preguntas desde Santa Cruz, así que vamos a dar paso a Sandra Elías para que pueda hacer las mismas. Sandra, vamos contigo. Gracias, Gabriela. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, desde Santa Cruz te saludamos. Y bueno, es realmente muy interesante este tema, y además hay muchísimo que abordar en él. A mí me gustaría abordarlo desde un punto de vista más global, tal vez, porque, bueno, si bien el Internet nos ha permitido compartir y tener acceso a información que tal vez generaciones pasadas nunca lo hubiesen soñado, al mismo tiempo ha permitido confundir de tal manera a la gente o enviar tanta noticia o tanto dato falso que definitivamente ha generado todo tipo de situaciones. Una, por ejemplo, que se notó y que fue muy grande, si bien en Bolivia lo hemos visto y se ha notado más o llamó la atención más este tema de las redes sociales el 21 de febrero, en el mundo entero, en diferentes elecciones presidenciales incluso, se ha visto que ha sido un tema que ha llamado la atención. El propio director de Facebook, ¿no es cierto?, está llevando adelante una campaña para que se pueda mejorar este tema, porque precisamente en Facebook fue uno de los lugares donde más noticias falsas, ¿no es cierto?, se han presentado o se han difundido. Lo mismo está pasando con la gente de Apple, la gente de Google, es decir, ellos mismos están llevando adelante campañas para tratar de frenar esto. Pero hay que hacer una diferenciación. Hablamos, en muchos casos se habla del bullying, por ejemplo, ¿no es cierto? Se habla de los memes, que son básicamente más, bueno, son campañas en realidad, pero va más con la broma tal vez. Sin embargo, cuando hablamos de las noticias falsas, que son noticias que incluso tienen páginas, ¿no es cierto?, específicas con nombres que parecieran realmente de venir de una fuente fidedigna, que mencionan, no sé, mencionan datos, mencionan estadísticas, mencionan fuentes como el FBI, como el gobierno de algún país, es decir, que realmente parecen reales, ¿no es cierto?, y confunden. Hay un caso muy particular que fue, si no me equivoco, durante la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump, que dijeron que ella llevaba adelante una red de esclavitud de niños en un lugar que era una pizzería, y ahí tenían atrapados a los niños, y una persona llegó con una ametralladora, con un arma, a disparar al lugar pensando que esto era cierto realmente, y eso desencadenó todo un problema policial. Afortunadamente no hubieron heridos, pero fue bastante grave, ¿no es cierto? En este caso particular de las
noticias falsas. Tú hablabas de que uno tiene que verificar, ¿no es cierto?, primero antes de ver. Sin embargo, la gente no hace esto. ¿Quiénes son, en este caso, no sé si es por edades, por estratos sociales? ¿Cómo se identifica a las partes más vulnerables de la sociedad a creer estas noticias y a difundirlas además? Porque sabemos que mientras más morbosa tal vez es o más impresionante es el titular, la gente lo lee e inmediatamente lo tuitea o lo replica, o, ¿no es cierto?, en el Facebook. Eso por un lado, es decir, ¿quiénes son los más vulnerables? Perdón. Y por otro lado, ¿será que todo esto va a derivar en un futuro a quitarle la privacidad en general a la población? Es decir, que ya uno va a estar mucho más controlado en todo sentido, en el teléfono, en las redes sociales, para no permitir este tipo de situaciones. Bueno, Sandra, muy buenas noches, un gusto saludarte. Efectivamente, en Santa Cruz hemos tenido un caso interesante. Ayer o antes de ayer me parece que la Miss Bolivia 2016 tuvo que salir a desmentir una serie de rumores falsos, por supuesto, sobre una condición que le estaban apuntando, justamente como una noticia falsa. Entonces, cuando tú ves eso, dices, qué tremendo... para una persona que tiene, según la Constitución, derecho a la imagen, a la dignidad, de pronto salir a desmentir una situación así. Y cuando tú ves el portal donde se origina esta noticia en particular, tú ves que han hecho lo mismo con 3 o 4 personas, 3 o 4 misses, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es la premisa? Voy a poner un titular muy amarillista, muy sensacionalista, y mi página va a empezar a recibir muchas visitas. Y como recibo muchas visitas, por lo tanto, voy a poder empezar a ganar dinero por el sistema de publicidad que yo tengo a partir de visitas que yo recibo. Por lo tanto, lastimosamente, esta práctica se le dice clickbait o click jail, donde yo estoy haciendo el robo del click de una persona. Lo mismo sucede en Facebook. Es una práctica, una de las malas prácticas que nosotros estamos viendo y que lastimosamente, justamente al respecto de tu pregunta sobre quiénes son los más vulnerables, por supuesto que son los jóvenes. Para que te hagas una idea, el 75% de usuarios en Bolivia, es decir, 3 de cada 4 usuarios que hay en Bolivia son menores a 29 años. Por lo tanto, Facebook tiene un rango entre 13 y 29 años, donde el grupo más grande, el 35%, tiene entre 18 y 24 años, es decir, son estudiantes universitarios. El segundo grupo son los jóvenes de colegio de 13 a 17 y el tercero, los que son un poco mayores, pero menores a 30, ¿no? De 25 a 29. Por lo tanto, ellos son los más vulnerables y en ese sentido, a eso apunto cuando en el colegio necesitamos hablar del tema de tecnología y no prohibirlo, no decir, bueno, aquí está prohibido el uso de teléfono y no ponerlo como en un tema de miedo, ¿no? De ponerlo ahí al margen, sino realmente ser conscientes de cómo identificar un tema que curiosamente hoy día para el periodismo se ha vuelto fundamental, una fuente fidedigna o una información que realmente está comprobada. Por lo tanto, ante cualquiera de estas noticias, lo que yo siempre digo es, si tú lees una noticia, date 10 segundos para buscar en Google el titular y ver si está comprobado o sale en otro medio oficial. Y en ese sentido, muchos de estos sitios tienden a engañarnos por nombres muy particulares como BBC-K, por ejemplo. En vez de ser solamente BBC, es BBC-K o Metro UK, por ejemplo. Entonces, utilizan nombres que son aparentemente reales, pero de pronto cuando tú lees por detrás, efectivamente son falsas. Entonces, yo creo que ahora estamos viviendo justamente un momento particular para poder enseñarle a la gente a diferenciar y a filtrar información. Las redes son herramientas muy buenas, son fascinantes, nos sirven para conectar, para dar información, ultimátums, cosas muy interesantes, pero creo que hay que aprender a filtrar y ahí nuevamente el rol de los medios también, de cómo desde su postura en la radio, la prensa, la televisión, vamos a educar a la gente. Creo que hoy día hemos vivido muy rápido el consumo de las redes y no estamos deteniéndonos para aprender a usarlas correctamente. Entonces creo que eso en el caso de las personas más vulnerables, lastimosamente nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Marcelo. Te agradecemos mucho por todas las apreciaciones, el análisis que nos has compartido.